Hola a todos, espero que estén bien. El día de hoy voy a hablar sobre el decaimiento de los quarks. Fue algo que se me solicitó hace algún tiempo, pero apenas hasta ahora voy a hacer el video. ¿Por qué? Resulta que esta ha sido la investigación más complicada hasta la fecha que jamás me han dado. ¿Y saben qué es lo mejor? No pude llegar a una conclusión exacta de por qué esto ocurre. Después de estar investigando y leyendo mucho, tuve que recurrir a la ayuda de terceros para intentar interpretar ciertas cosas y poder conectar aparte la información. Fue poco eficiente porque al final terminaron conectando puntos que yo ya tenía conectados o me ayudaron ligeramente a reforzar algunos puntos. Así que, aunque fue útil y me sirvió para corroborar cierta parte de la información, sigue siendo muy difícil de entender. Puede que en el futuro, cuando logre llegar a una respuesta satisfactoria, vuelva a hacer un video al respecto de este tema explicando mejor qué es lo que ocurre. Por lo mientras, solo les hablaré de todo lo que pude encontrar y cómo podría estar relacionado y lo que pude entender de algunas partes de esta información. Verá, este tema del decaimiento de las partículas llamadas quarks no es solo de estas partículas. Al momento de introducirme en esto, tuve que investigar por consiguiente el decaimiento en general de todas las partículas fundamentales. Ahora, los quarks se dividen en tres generaciones, donde podemos encontrar al quark arriba, al quark abajo, al quark fondo, al quark cima, al quark extraño y el quark encanto. Verán, estas tres generaciones de quarks tienen distinciones entre sí, como por ejemplo, y que es lo más importante, es la cantidad de masa que tienen, al igual que la fuerza fundamental mediadora, la interacción débil, que es mediada por los bosones W y Z, que son parte de lo que nos interesa aquí. El decaimiento de estas partículas ocurre mediado por la interacción débil. Al momento de que estas partículas cambian, emiten un bosón W y este bosón también se puede descomponer en otras partículas, además de otras cuantas transformaciones que pueden ocurrir. Las transformaciones de los quarks van desde las generaciones más altas hasta las más bajas, y es más probable que ocurra un decaimiento de estas partículas, especialmente si la partícula de que estamos hablando tiene mucha masa. Y aquí es donde empieza a entrar lo más importante. Aparentemente, parte de lo que tiene que ver con el decaimiento de una partícula es su masa y cómo interactúa esta partícula con el campo de Higgs. Al parecer el mecanismo de Higgs y algunas cuantas cosas sobre esto tienen que ver con la forma en la que decae una partícula, algo que es bastante interesante, pero la verdad es que este análisis le falta un poco, porque no pude encontrar todo al respecto de por qué ocurría esto. Puedo encontrar ciertas reglas matemáticas como la regla de oro de Fermi y otras cuantas ecuaciones que relacionan la masa con la probabilidad del decaimiento de una partícula en un instante de tiempo dado. Y estas posibilidades también tienen que ver con el número de decaimientos que puede tener una partícula en el tiempo. O sea, dependiendo cuántos estados pueda adquirir después, o sea, sus decaimientos, su masa y otras propiedades, existe una probabilidad de que la partícula decaiga en otras. Como por ejemplo, sería el quark cima, si no me equivoco, tiene muchas formas de decaimiento, mientras que los quarks, como el quark arriba o abajo, tienen unas formas de decaimiento muy pobres, o sea, muy pocas, lo que hace que tengan una probabilidad de decaimiento muchísimo menor a la que tendría un quark encanto, un quark cima, un quark fondo o un quark extraño. Así que parte de lo que tiene que ver con el decaimiento de las partículas es su masa, también tiene que ver el número de estados posibles que puede tener un tiempo de el número de posibles estados que puede tener en un tiempo de instante dado, o sea, con un tiempo de instante dado, dependiendo de su masa y todas las demás posibilidades que puede tener, hay una probabilidad de decaimiento. Pero ¿cuál es el problema con lo que he dicho? Es que sé que partículas como los bosones pueden sufrir transformaciones en otras partículas y eso entra en conflicto completo con lo que encontré sobre el decaimiento de partículas con masa, que tiene que ver con la interacción del campo de Higgs. Sabemos que el fotón tiene una masa cero, así que hay otros mecanismos involucrados en la transformación de partículas en otras, además del tiempo, porque sabemos que el fotón también lo sentiría de otra forma, o las partículas que se mueven increíblemente rápido. De hecho, podemos saber, gracias a la relatividad general, esto. Por ejemplo, los muones, que son una partícula, si no me equivoco, es la segunda generación de leptones, se generan en la atmósfera. Disculparme, algunos ligeros problemas técnicos, por lo que tuve que parar la grabación un momento. Pero sigamos. Estaba en los muones, en concreto con su generación, que es la segunda. Los muones son una partícula masiva. Sabemos que pueden caer de la atmósfera. ¿Por qué? Verán,
Hay rayos cósmicos que chocan con la atmósfera y al momento de hacer esto hacen una corriente de cientos de partículas. Este chorro de partículas tiene consigo muones, pero hay una ligera y pequeña y enorme problema. Los muones se desintegran así. Entonces, ¿cómo es que los detectamos? Pues es donde entra la relatividad general. Como los muones se mueven a velocidades extremas, pues al momento de caer en la atmósfera sufren dilatación temporal. Y esto es lo que les da más tiempo de vida, por decirlo así, y por lo que lo podemos detectarlos como en máquinas de niebla. Ahora, hay bastantes problemas con lo que he encontrado y la información que me falta al respecto del decaimiento de las partículas, así que como tal no les puedo explicar cuál es el mecanismo a través del cual una partícula decae en otra. Solo puedo decirles que en muchas partículas he visto que tiene que ver con su masa y su generación y el número de posibles estados en los que puede decaer la partícula. Así que partículas como el bosón W, que es una partícula muy masiva y que tiene muchos estados de decaimiento, tiene una probabilidad muy alta de decaer y de hecho decae muy rápido en otras partículas. Y sabemos que el bosón W es también la que media el decaimiento de los quarks. Así que para la pregunta fundamental que me hicieron sobre los quarks, ¿por qué decaen los quarks? Podemos poner algunas cosas sobre la mesa para tener algunos de los aspectos por los cuales se cae, pero no puedo explicar el mecanismo más profundo a través del cual ocurre. Sabemos que parte es por su masa. Mientras más masiva sea la partícula o el quark del que estemos hablando, y más posibilidades de decaimiento tenga, más probable será que ocurra. En el momento de que esto ocurra, nuestra partícula tiene que emitir un bosón W, sea positivo o negativo, y este bosón también se va a decaer en otras partículas. Porque el bosón, que es el mediador de la interacción débil, que es la principal causa también del decaimiento de la partícula, aparte del mecanismo de Higgs. Dejemos eso de lado porque no terminé de entender ese concepto por completo. Sabemos entonces que esta partícula puede decaer en otras, así que el bosón W tiene muchas posibilidades de decaimiento y una masividad muy alta. De hecho, puede decaer y dar otros quarks como resultado o neutrinos. O positrones, bueno, ya entendieron el sentido de que tiene muchas formas de decaimiento. Así que lo único que puedo decir, el decaimiento ocurre por varias razones. ¿Qué tan masiva es la partícula? Y también el número de posibles estados en los que puede decaer. Ahorita solo lo vamos a hablar sobre partículas que tienen masa. Tal vez en un futuro, cuando indague más y pueda encontrar más preguntas al respecto, pueda decirles qué es lo que pasa y el fenómeno más en general de las partículas. Porque por lo que les estoy diciendo, esto entra en conflicto con las partículas sin masa. Bueno, esto es lo poco que pude recabar y la forma en la que la pude explicar, porque hay información que si la diera sería incorrecto, porque yo apenas la entiendo fundamentalmente, o falta mucho para llegar a la respuesta absoluta de lo que estoy investigando. Así que hago este video en parte porque si sigo y sigo y sigo, podría llegar a tardar meses en terminar de entender esta información. ¿Por qué? No soy un especialista en física de partículas, lamentablemente, y no tengo muy buen lugar donde yo formarme al respecto de estos temas, así que las investigaciones resultan muy lentas porque debo lograr comprender la información y el fenómeno tras de ello. Y es bastante complicado en un campo como lo sería física de partículas y física cuántica, porque dando el ejemplo más simple es que el spin de una partícula no tiene análogos físicos, así que su interpretación es más complicada. Así que creo que estos mecanismos que tienen que ver con el decaimiento de las partículas han de ser algo bastante más complicado que simplemente la masa, el mecanismo de Higgs y un tiempo de instante dado y las posibilidades de decaimiento de una partícula. Si quieren más información al respecto de esto, yo haría la recomendación de que hagan la petición a un experto como sería, creo que se llama Javier Santaolalla, bueno, el de Date un Blog, o al Instituto de Física Teórica, el IFT, u otros especialistas en el tema que sería física de partículas o física cuántica, porque lamentablemente no tengo la habilidad para esto. Así que hasta la próxima.